Le damos la bienvenida a Marta Cruz Mejías, estudiante de maestría PUCPR, con la presentación del trabajo titulado Efectividad de extractos vegetales a nivel foliar versus nivel sistémico contra Leucoptera coffila. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Lo pueden ver? ¿Me confirma? Sí, lo vemos muy bien. Perfecto. Pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Marta Cruz, estudiante graduada del Centro de Biotecnología y Agrobiotecnología. En el día de hoy voy a estar compartiendo la investigación con ustedes sobre la efectividad de plantas, como acaba de mencionar. A modo de introducción, esta investigación está relacionada con los cultivos de café y las plagas que le afectan. Para identificar cuál es la prioridad para el sector agrícola en Puerto Rico, específicamente con los caficultores, realizamos un estudio epidemiológico donde se suministró un cuestionario con alrededor de 30 preguntas para identificar qué está impactando actualmente, ¿verdad?, los cultivos. Así que este cuestionario arrojó que un 62% contestó que el problema actual o la plaga que está impactando su cultivo es la plaga del minador del café. En un 13% la broca y en un 25% la roya. La roya, tanto como la broca y el minador, son las principales plagas que afectan a nivel mundial en los cultivos de café. La roya es un hongo que afecta a la hoja y ya en Puerto Rico se desarrolló una variedad de café que es resistente a la roya, así que por eso es que representa un % menor. La broca también es una plaga un coleóptero que oviposita dentro del fruto maduro del café, y en Puerto Rico los caficultores pues utilizan esas semillas infectadas echándolas en agua, y las que flotan están infectadas por broca, y así que ellos lo utilizan para semillas, para plantar, ¿verdad?, nuevas plantas. Específicamente nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en el problema mayor, que es el minador. El minador es un leucóptero del orden de las mariposas, cuyo ciclo de vida aproximadamente es de 40 días. Esta mariposa ya eclosiona a los 14 días, oviposita en el revés de la hoja del café. Allí, una vez se eclosiona, esta larva, pues para poder continuar con su ciclo de vida, se alimenta del mesófilo de la hoja, reduciendo el área foliar de la hoja, y a su vez reduce la longevidad de la planta, no le permite a la planta realizar fotosíntesis ¿verdad?, como debe de ser, y también pierde productividad y vigorosidad en la planta. Así que una vez esta planta, esta larva forma la crisálida, vuelve ¿verdad?, la mariposa y continúa con su ciclo. Para realizar esta investigación nos dieron la oportunidad de realizar la fase en vivo en una finca localizada al sur de Puerto Rico, que tienen un proyecto piloto buscando un café de alta calidad, y el propósito es buscar una alternativa de control biológico para una finca, ¿verdad?, que busca certificarse como orgánica y que está certificada también como una reserva ecológica, tanto de aves y mariposas, y por eso es que no podemos inclinarnos sobre los insecticidas, ¿verdad?, de origen químico. Así que estudios preliminares encontraron que el orégano brujo es un buen control biológico. Cuando hablo de estudios preliminares, ¿verdad?, es porque el orégano
ha sido estudiado tanto sus componentes activos como sus posibles aplicaciones. El nombre científico es Splentanthus ambonicus y de la familia Laminaceae. Su origen es África y Asia y sus componentes activos es timol y carbacriol. Previamente, ¿verdad?, estudiado, se ha encontrado que es buen agente contra los hongos y también puede matar la larva del mosquito Aedes aegypti. Basado en esta revisión de literatura y las posibles aplicaciones que tiene el orégano, pues nuestra hipótesis es que el extracto de orégano es control biológico para erradicar o eliminar Leucoptera coffela. El diseño experimental en vitro, tenemos dos diseños experimentales en esta investigación. Tenemos una fase en vitro y una fase en vivo. La fase in vitro, preparamos el extracto en el laboratorio. Una vez se prepara el extracto, colectamos la muestra, es decir, las hojas infectadas. Una hoja infectada o una mina activa es una hoja que tiene esta apariencia, una mancha oscura, pero podemos identificar que está activa o que su larva está viva es porque tiene el borde amarillo, claro, y es indicativo, ¿verdad? Esas son las que colectamos, no desfoliamos indiscriminadamente para entonces remover esa larva de allí y en una placa Petri se coloca para entonces aplicar los distintos tratamientos y bajo el microscopio de disección, allí entonces observamos la morfología de la larva y antes y después de los tratamientos. El diseño experimental en vivo tenemos dos fases, a su vez dos fases. Aspersión, intercultivo. Cuando hablamos de aspersión es fumigar a nivel foliar y cuando hablamos de intercultivo es plantar, hacer una siembra intercalada, o sea, la planta del café con sus tres, ¿verdad?, plantas de orégano alrededor sembradas. Entonces, en la aspersión recolectamos datos. Cuando hablo de recolectar datos es específicamente el % de infestación de la planta. Luego se prepara el extracto de orégano y se asperja la planta. Luego de determinado tiempo volvemos a recolectar los datos. En el intercultivo recolectamos los datos, sembramos el orégano y luego del periodo de tiempo establecido se colecta nuevamente el % de infestación. Los resultados de la fase in vitro, las imágenes a continuación presentan la apariencia de la larva tratada o nuestro grupo control con agua y luego presento los cambios morfológicos de la larva cuando le aplico carbacriol, aceite esencial y extracto. Cuando calculamos o trabajamos el % de sobrevivencia versus el tiempo después de aplicar los tratamientos, para agua no hay cambios significativos, así que la larva puede sobrevivir. Para carbacriol y aceite esencial, ya a la media hora la larva pues muere y con el extracto de orégano hay cambios significativos o se reduce el % de sobrevivencia a la quinta hora. En términos de la hoja, es importante porque necesitamos un insecticida de origen natural que pueda erradicar la plaga, pero que no afecte la planta. Así que estos tratamientos también fueron aplicados en las hojas y cuando se le aplica el tratamiento del extracto de orégano a la hoja, su apariencia es similar a la del grupo control, que no muestra cambios visibles, pero sí cuando aplicamos carbacriol y aceite esencial, la hoja sufre unos cambios importantes y aparenta como estar quemada y sufre cambios. Para confirmar si en efecto en el extracto de orégano que estamos tratando que estamos utilizando, realizamos una cromatografía para identificar o confirmar que en efecto tengamos el componente activo de la planta del orégano, que es el carbacriol, en nuestro extracto, y el cromatograma arrojó que en
hay presencia del carbacrol entre un 10 y un 15%. El estudio en vivo, es decir, la aspersión y el intercultivo, estos primeros resultados son a 4 meses. Antes de presentar el resultado, esta es la área designada o provista para llevar a cabo la investigación en la finca acá en el sur de Puerto Rico. Y la redistribución de las plantas, tenemos 26 plantas donde 8 son las plantas control, 11 plantas son las plantas que asperjamos, y las de intercultivo tenemos 7 plantas. Estas plantas fueron identificadas con números para poder, ¿verdad? Que estuviesen debidamente identificadas y poder entonces allí aplicar el tratamiento. Estos son los resultados de la fase en vivo. Las fotos muestran la apariencia de la planta antes y después. Y específicamente en este resultado estamos hablando del porciento de infestación. El porciento de infestación para el intercultivo es significativo a 4 meses, donde se reduce el porciento de infestación en específico, mientras que para el control y para la aspersión, pues no hubo cambio significativo. Para determinar si entonces la efectividad nos convenía reducir ese periodo a 2 semanas, pues se llevó a cabo el mismo procedimiento, acortando ese periodo, y para la semana 0 y 2 hubo una reducción significativa en el porciento de infestación, pero para las semanas 4 y 6 hubo un aumento, y esto lo asociamos o lo atribuimos a las lluvias, porque la aspersión o el carbacrol está bien predispuesto al clima, es un componente que está bien predispuesto a la temperatura, y tuvimos bastante lluvia en esas semanas 4 y 6 y entendemos que le atribuimos esto a las lluvias. Las limitaciones del proyecto, pues algunos parámetros, las medidas de los árboles, el lugar de la finca. Es decir, en la finca hay una trinchera donde se colecta la fase líquida de la composta, el tiempo de lluvia y no lluvia que puede afectar a la planta de carbacrol a secretar más o menos carbacrol, y también el insecticida que estamos intentando necesita un fijador para que funcione o para que se pegue y no se vea afectado por los factores ambientales como lo es las altas temperaturas y la lluvia. Muchas gracias a todos. Procedo con la parte de compartir cuáles son mis objetivos futuros. Pues actualmente estoy recién graduada de maestría. Eventualmente me gustaría cursar mis estudios doctorales, específicamente en genética. Me encantaría también llevar este proyecto a su fase molecular para poder identificar si en efecto si hay algún marcador molecular que me identifique de cuál es el mecanismo de acción de mi extracto en esa larva, y también la fase más agrícola, ver cuánto carbacrol puede secretar la planta en los distintos periodos ambientales, tanto como en lluvia o no lluvia. Excelente. Muchas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a Marta Cruz por tan bonito trabajo. Es muy importante, ya que directamente está aplicado a seguir pues alentando ese tipo de cultivos libres de pesticidas contaminantes de origen químico. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.